Padre, te damos muchas gracias por este día, por la gran oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te ruego que esto que vamos a hablar el día de hoy puedas transformar nuestras vidas y que tu palabra sea esta lumbrera que guía nuestro camino. Bendito eres. Amén. Bueno, pues como les comentaba, vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento que nos describe la Biblia. Entonces, primero, tenemos que definir qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento es una actitud, una decisión a través de la cual cambiamos nuestra manera de pensar acerca de algún asunto, lo cual produce que cambiemos nuestra forma de actuar. Y es importante ver estas dos partes acerca del arrepentimiento. Un cambio en el pensamiento que produce un cambio en nuestro comportamiento. Esto es algo importante cuando nosotros hablamos de arrepentirse. Ahora, ¿por qué es importante arrepentirnos? Muchas personas dicen, bueno, es que de esto yo no sé si tenga que arrepentirme, o de lo otro, o no sé qué tan actual sea el arrepentimiento, ¿no? Hay personas que incluso se llegan a preguntar eso. Bueno, déjame decirte que la Biblia nunca deja de ser actual y siempre habla acerca de lo que Dios quiere para el ser humano. Y Dios quiere nuestro arrepentimiento, pero vamos a ver algunos versículos a través de los cuales podamos ver quién habló acerca del arrepentimiento. Vamos a empezar pues en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla muchísimo del arrepentimiento, pero hoy vamos a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2. Y nosotros cuando leemos el capítulo 3, podemos leer acerca de el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía una y otra vez, o esta era su predicación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la primera persona que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que habla acerca de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado y para poder acceder a él era necesario el arrepentimiento. Tú podrás decir, bueno, sí, Juan el Bautista habló, pero ¿quién más habló acerca del arrepentimiento? Muy bien, vamos a Mateo capítulo 4, en el versículo 17. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y encontramos que la predicación de Jesucristo era muy similar a la de Juan el Bautista. Hablaba de la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces ya encontramos que no solamente Juan el Bautista, sino que Jesucristo mismo, como dice Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe, él hablaba acerca del arrepentimiento. Esto debería ser más que suficiente para nosotros para entender que el arrepentimiento es algo que Dios quiere que pasemos, que atravesemos. Ahora, también encontramos que los discípulos de Jesucristo, que posteriormente también los conocemos como los apóstoles, ellos también hablaron acerca de la necesidad del arrepentimiento. Esto lo podemos encontrar en esto también lo podemos encontrar nosotros cuando estamos estudiando los evangelios. Más específicamente cuando leemos Marcos capítulo 6, versículos 7 al 12, encontramos que nos dice o nos describe la misión que Jesucristo les da a los discípulos. Y les dice que los va a enviar, que les da autoridad. Y cuando nosotros llegamos al versículo 12, dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces el mensaje de los discípulos incluía el arrepentimiento. También nosotros podemos ver cuando llegamos al libro de Hechos que personajes como Pedro, personajes como Pablo, hablaban acerca del arrepentimiento.
Pedro en el capítulo 2 del libro de Hechos dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo decía, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y empieza a hablarles acerca de cómo ellos necesitaban acercarse a Dios. Y cuando llegamos al versículo 27 dice, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura, arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, nosotros a través de esta serie de versículos hemos visto que, en este último específicamente, Dios manda muy directamente, Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Por boca de Pablo, por boca de Pedro, por boca de todos los apóstoles, por boca de Juan el Bautista y a través de nuestro Señor Jesucristo. Creo que a través de estos versículos debe de quedar muy claro que la voluntad de Dios, el deseo de Dios para el ser humano, es que se arrepienta. Este es el problema que podamos ver descrito en el libro de Génesis con Caín y Abel. Se acerca Caín, se acerca Abel a Dios, ambos con un sacrificio. Y Dios ve el corazón de Caín, el corazón de Abel, acepta el sacrificio de Abel, rechaza el de Caín. ¿Por qué? ¿Era feo? ¿No le gustó? ¿Escogió malas verduras y frutas? No, no tenía nada que ver con eso. Un análisis más cercano al capítulo nos demuestra que el problema no es que no fuera carne, el problema no era la calidad de los vegetales, sino el corazón no arrepentido de Caín. Y podemos encontrar una actitud en la que Caín quería que Dios recibiera su sacrificio a pesar de la condición de su corazón. Cada vez más encuentro con tristeza a personas que quieren acercarse a la iglesia, y digo, eso no es lo triste es que quieren acercarse a una iglesia, casarse, incluso participar en el servicio, pero sin un corazón arrepentido. Y eso es totalmente ilógico. ¿Cómo es que podemos pretender acercarnos a Dios sin primero habernos pasado por el arrepentimiento? Hace un par de minutos leía una noticia de una persona que había demandado a una iglesia porque según él se violaban sus derechos. Él era una persona con una perspectiva diferente acerca del género y quería pues, participar en las cosas relacionadas con la iglesia, siendo que la iglesia desaprueba pues claramente esa forma de vida. Ahora, este hombre, no entiendo por qué tendría o querría acercarse a la iglesia si claramente desaprueba su forma de vida. Y lo que encuentro yo, es a veces únicamente un deseo de ir en contra de él. Pero recuerda, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, si quieres acercarte a Dios, buena cosa es, pero Dios pide tu arrepentimiento. Y vemos a través de estos versículos que el arrepentimiento es muy necesario. Ahora, aquí nos debe llevar. Ya sabemos que Dios pide el arrepentimiento, ya sabemos que la Biblia habla del arrepentimiento. ¿Cuáles son las características del verdadero arrepentimiento? ¿Qué frutos, qué actitudes, qué pensamientos debería de haber en nosotros para llegar al verdadero arrepentimiento? Me gustaría poder regresar a la definición de arrepentimiento. Dijimos que era la decisión de un cambio de pensamiento que produce un cambio de comportamiento. Entonces, el arrepentimiento incluye el percibir, el entender cuál es la voluntad o qué es lo que le agrada a Dios, a adoptarlo y que esto modifique nuestro comportamiento. Antes del corte, describíamos a través de una serie de versículos
¿quiénes hablaron acerca de la necesidad del arrepentimiento? Vimos que Juan el Bautista, vimos que los apóstoles, vimos que Pedro, vimos que Pablo, vimos que Jesucristo mismo y finalmente en el versículo que vimos al último, Dios mismo mandaba el arrepentimiento a todos. Entonces vimos que el arrepentimiento no simplemente es una opción, sino es algo que Dios manda para todos nosotros, el arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, después de esto, empezamos a hablar acerca de cuáles son las características del verdadero arrepentimiento. Déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros tiene tres papeles, vamos a hablar de estos tres papeles. Cuando nosotros creemos en Dios, le recibimos en nuestro corazón, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, convenciéndonos de justicia, juicio y pecado. Nos enseña toda verdad, nos guía hacia el Padre, nos enseña de Jesucristo. Pero cuando nosotros no hemos recibido a Cristo Jesús, es decir, antes de nuestra conversión a Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros convenciéndonos nuevamente de lo mismo de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con el arrepentimiento? Hay ocasiones en las que hay algo en tu vida que no te sientes cómodo. Y si tú has recibido a Cristo Jesús, es decir, eres creyente, pues obviamente sabes que es el Espíritu Santo redarguyéndote acerca de tu pecado. Pero cuando no eres creyente y escuchas esa voz, esa incomodidad acerca de tu propio pecado, es también el Espíritu Santo que está convenciéndote que necesitas a Cristo Jesús y necesitas llegar al arrepentimiento. Ahora, me gustaría hablar del del segundo caso que mencioné ahorita, cuando no eres creyente. Posiblemente te habrás dado cuenta que en algunas ocasiones has tratado de producir un cambio en tu vida y posiblemente durante algunos meses funciona, pero pasado el tiempo vuelves a la misma circunstancia o incluso en muchos casos peor. Y esto, déjame decirte, tiene que ver con tu falta de Cristo Jesús. El hombre natural, la mujer natural, sin Cristo, les es imposible un cambio profundo, verdadero y duradero. Esto nos los muestra la palabra. Primero, lo que nosotros podemos leer está en Romanos 5:5 y también podríamos leer algo relacionado con esto en Juan capítulo 14, en el versículo 17. Y estos versículos hablan de que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Y el Espíritu de Dios es el que lleva a cabo el proceso de regeneración en nuestra vida. Pero si nosotros no hemos aceptado a Cristo, por lo tanto no tenemos al Espíritu Santo, y eso es lo que menciona la palabra, por lo tanto somos incapaces de tener esta regeneración verdadera, auténtica, que viene de parte de Dios. Entonces, por eso necesitas arrepentirte de tus pecados, recibir a Cristo en tu corazón para poder tener realmente un cambio. La otra razón por la cual aquel o aquella que no han recibido a Cristo no pueden tener un cambio perdurable es lo que nos menciona la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 2, que no tenemos ese entendimiento de las cosas de Dios. Posiblemente hayas experimentado esa o de que lees la Biblia y dices que no entiendo muy bien. Y esto es algo común porque no tienes a Cristo Jesús y por lo tanto no tienes a su Espíritu. En 2 de Corintios, desde el versículo 6 al 14, nos menciona esto. Dice, versículo 13, te voy a leer, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto habla de los que han recibido a Dios. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros leemos en este versículo que para poder tener un cambio perdurable, podemos arrepentirnos, podemos llegar a ese punto de decir como que sí, ya no lo quiero hacer, pero un cambio realmente
se produce a través de aceptar a Cristo Jesús. El arrepentimiento y su Espíritu nos hace entender las cosas del Espíritu y por lo tanto hay un cambio significativo. La siguiente razón importante a notar es lo que nosotros leemos en Romanos capítulo 8. Y esto es que aquellos que viven una vida apartados de Dios sin Cristo Jesús no pueden agradar a Dios. Versículo 7. Desde el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esto nos habla de una verdad, que cuando nosotros nos enfocamos a nuestros placeres, a nuestros propósitos, a nuestros planes, ese vivir en la carne es contrario a la voluntad de Dios. Y dice que no se sujetan a la ley de Dios y que tampoco pueden. Entonces, si tú no has recibido nunca a Cristo Jesús, esta es una de las razones por las cuales encuentras esta dificultad para hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contrarios a los de Dios. Ahora, si tú tienes familia o amigos que no son creyentes y te la pasas dándole bibliazos, diciéndole esto, el otro, deja de tomar, deja esto, es algo que no están capacitados. Deberías de enfocar tus esfuerzos no en decirles lo que deben y no deben de hacer, sino en que primeramente reciban a Cristo Jesús. Y el recibir a Cristo es lo que produce un cambio en todas las demás áreas de la vida del creyente. La persona que realmente quiere a Cristo, que obedece su palabra, puede experimentar este cambio. Ahora, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es algo importante. Tu vida según la carne, por más filantropía que hagas, por más donaciones, no agrada a Dios porque la forma de restablecer la comunión con el Padre es a través de Cristo Jesús y no de buenas obras. Por lo tanto, necesitas a Cristo, la salvación que viene por la fe en Él, y entonces tu arrepentimiento y tu cambio serán auténticos, perdurables y a profundidad, es decir, a un nivel espiritual. Entonces, encontramos que hay estas tres que vamos a llamar características del por qué alguien que no ha recibido a Cristo no puede tener un cambio perdurable. Si tú ya eres creyente, déjame decirte que hay algo muy importante. Tu propósito para arrepentirte, para cambiar, debe de ser agradar a Dios, no evitar tus problemas. Déjame explicarte esto. Hay muchas ocasiones en las que hay personas que tienen un vicio, un pecado, cualquiera, no el que sea, el que tú quieras decir. Y entonces las consecuencias los alcanzan. Tienen problemas en su matrimonio, problemas con la familia, problemas en el trabajo. Y entonces el cansancio acerca de estos problemas es lo que les llevan a decir, ay no, ya, me voy a arrepentir. Pero sabes, esta no es una buena razón. Tu propósito para cambiar debe de ser el agradar a Dios. Colosenses capítulo 1, en el versículo 10, nos dice algo de esto. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, vamos a abrirlo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el creyente necesita desear, más que evitar los problemas, necesita querer agradar a Dios. Entonces, tu razón para arrepentimiento debe ser, he entendido que mi vida, como estoy viviéndola actualmente, desagrada a Dios, y para agradarlo necesito pasar por arrepentimiento. Debes desear adorar y servir a Dios. Debes desear ya no vivir para ti mismo, sino vivir para Él. Eso es lo que nos dice Lucas capítulo 9. Y nuestro propósito, vuelvo a repetir, para cambiar, no es escapar de mi situación para que yo pueda sentirme mejor,
sino que vivir para el Señor sea mi razón, mi motivación, ¿sale? Entonces, esto es algo muy importante. Habiendo dicho esto, ahora sí podemos avanzar y descubrir cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento. La primera característica nosotros la vamos a encontrar en el libro de Corintios. También en 2 de Corintios nosotros encontramos esta verdad. Primero dice en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 7 del 9 al 10. Y vamos a ver cuáles son algunas de las características del verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros leemos el libro de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 7 del versículo 9 al 10, nosotros podemos encontrar algo, una descripción del apóstol Pablo muy interesante. Pablo está hablando acerca de un pecado que había en la iglesia y menciona algo que vio en la iglesia. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Como también nos menciona en el Evangelio de Lucas, que Jesucristo vino a salvar a pecadores para que se arrepintieran al arrepentimiento, nosotros encontramos algo muy importante. Una de las primeras características del arrepentimiento es el reconocer nuestro pecado delante de Dios. Alguien que quiera arrepentirse es necesario que primero reconozca que lo que ha hecho atenta contra la palabra de Dios, que atenta, a lo mejor en algunos casos, contra su prójimo y en otros casos más que atenta contra sí mismo. Hay pecados que son directamente contra Dios. Todos los pecados atentan contra Dios porque son desobediencia a Él. Pero hay pecados que, por ejemplo, son únicamente que atentan con nuestro prójimo. Por ejemplo, cuando robamos, cuando mentimos, atenta directamente contra nuestro prójimo. La Biblia nos habla de que los pecados relacionados con inmoralidad sexual no solamente atentan contra nuestro prójimo, sino atentan contra nuestro propio cuerpo y pues también atentan contra Dios. Entonces, no importando a qué nivel afecte, necesitamos reconocer que existe un pecado y que estamos mal delante de Dios. Este es uno de los primeros pasos. Ahora, nosotros encontramos aquí otra característica en este versículo y es la tristeza. Ahora, Pablo habla de una tristeza que los guió al arrepentimiento y dijo que de esta pues no tenemos ni que preocuparnos, es buena. Pero también nos dice que la tristeza del mundo lleva a la muerte. Entonces, aquel que ha primero reconocido su pecado, no su error, no es su equivocación, sino su pecado, y que ha reconocido que está mal delante de Dios, debe de experimentar una tristeza o un dolor por lo que ha cometido. Tiene que experimentar un rechazo a esa forma de vida. Y esto es un paso importante. Porque no se trata también, o sea, no es únicamente una cuestión emocional de llorar, sino sentir verdaderamente dolor por esto. El que reconozcamos que está mal debe de llevarnos a ver el pecado como Dios lo ve, como algo a evitarse, como algo repulsivo, como algo que atenta en contra de Dios. Y por lo tanto, llevarnos a rechazar esa forma de vida. Esto es algo muy importante, porque también a lo largo de mi vida como pastor, como creyente, he también visto en mi propia vida y en la vida de personas que acuden a consejería, que hay ciertos pecados
de los cuales la persona a lo mejor siente remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento, pero no siente una repulsión hacia el pecado, sino que sigue sintiéndose atraído y lo ve como algo disfrutable. Y mientras no lleguemos al punto de rechazar ese pecado o de detestar el pecado, no al pecador sino al pecado, entonces será difícil un verdadero arrepentimiento. Entonces, tristeza por nuestro pecado. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas 18, del 9 al 14, nos va a mostrar otras más características del verdadero arrepentimiento. Jesucristo relata lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, vemos que Jesucristo habla a personas que se sentían bien. Posiblemente el día de hoy esa sea tu actitud, o a lo mejor en algún momento has estado en una actitud similar. Que digas, pues yo realmente pecados no tengo, o sea, soy una buena persona. Bueno, Jesucristo da esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y hemos hablado de que era un fariseo. Eran maestros de la ley, eran los religiosos del tiempo. Eran las personas, pues, moralmente rectas, cumplían la ley a cabalidad. Eran ejemplos para los demás. Todos los consideraban como el estándar, ¿no? Y por otra parte, había un publicano. Los publicanos eran personas rechazadas, odiadas, consideradas como los más pecadores de los pecadores, porque no únicamente habían traicionado, según ellos, a Dios, sino que también habían traicionado a su nación por ponerse al servicio de los romanos, que los habían conquistado, y cobrar impuestos para él. Era tan grande el desprecio que el pueblo de Dios tenía hacia los publicanos, que incluso su familia, la familia de los publicanos, también era rechazada. Entonces vemos que eran personas pues bastante en una mala percepción social. Entonces vemos al héroe de la sociedad, del fariseo, y al rechazado de la sociedad, del publicano. Ambos van al templo a orar y vemos que van al templo. El fariseo, puesto en pie, es decir, a la luz de todas las personas, oraba consigo mismo. Y es interesante que la Biblia nos dice oraba consigo mismo y no oraba a Dios. Y él decía de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. En otras palabras, casi él está diciendo, soy un tipazo. O sea, te rayaste, Dios, con un hijo como yo. Y sabes, Jesús está viendo el corazón de este hombre. Y él dice que estaba orando para consigo mismo. Porque no encontramos arrepentimiento, no encontramos humildad, no encontramos verdad, sino este hombre se estaba exaltando. Ahora, un versículo que hemos repetido mucho es este de Proverbios, que los caminos del hombre, a su propio parecer, parecen rectos. Y en muchos casos su final es muerte. Porque a los ojos de cada uno siempre vamos a decir, no, pues yo estoy bien. Pero cuando nosotros nos comparamos al estándar de Dios, es cuando nosotros pues empezamos a salir raspados. Pregúntale al peor de los hombres qué piensa acerca del mismo y posiblemente te diga, pues no soy tan mala persona. Pero compáralo con un estándar de vida, uno elevado, uno como el de Dios. Y entonces es cuando nos muestra realmente quién somos. Y es cuando nosotros al ver esto debemos de acceder a Cristo, al arrepentimiento. Este es el propósito de la Biblia, este es el propósito de la ley, mostrarnos quiénes somos. Pero no nos deja ahí, no nos deja abatidos, tirados en el suelo, diciendo, ay, soy lo peor del mundo, sino que nos da la opción del arrepentimiento. Nos permite el acercarnos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento y la regeneración del Espíritu Santo. Y esas son buenas noticias. Seguimos leyendo esto de Lucas. Dice, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Entonces, en su petición ni siquiera le estaba pidiendo algo específico a Dios como algo porque dice, yo no me merezco nada, simplemente, por favor, ayúdame, te necesito. Y si esta es tu actitud, fíjate, déjame decirte que vas por buen camino, porque eso es lo que deberíamos de reconocer todos, o sea, necesitamos a Dios. Tristemente hay muchos creyentes que han olvidado esta verdad y a veces se ponen en un lugar tan elevado y dicen, ay, gracias a Dios porque no soy como esos pecadores. Pues gracias a Dios, pero por las palabras a veces da la impresión que necesitan un poquito más de humildad y de ver su propia vida, porque la misma Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado y del cual necesitamos arrepentirnos. Ahora, Jesucristo dice lo siguiente, versículo 14. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, regresando a esto que estábamos hablando acerca de el arrepentimiento. La primera característica que nosotros hablamos era la de reconocernos que somos pecadores, la segunda, la de sentir dolor por nuestro pecado, y la tercera es la de humillarnos o reconocer delante de Dios que lo necesitamos. Es decir, dejar a un lado toda orgullo, vanidad de nuestra propia capacidad para el cambio y reconocer que necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos de Cristo Jesús. Después, nosotros encontramos en Tesalonicenses 1:9 una de las últimas características que vamos a estar hablando hoy acerca del verdadero arrepentimiento. Ya estuvimos viendo algunas de las características del verdadero arrepentimiento. Dijimos que el primer paso es reconocernos pecadores, es decir, reconocer que estamos mal delante de Dios, es muy importante. Segundo, hablamos de experimentar este dolor, rechazo hacia el pecado, es decir, no anhelarlo, no buscarlo. La tercera que nosotros vimos es esto que estábamos leyendo en Lucas, cómo necesitamos humillarnos delante de Dios, con humildad acercarnos a Él, no confiando en nuestras propias habilidades, sino dependiendo de Él. Y dice la palabra que este hombre publicano fue justificado antes que el otro, porque el otro se sentía mejor que los demás y no sentía la necesidad del arrepentimiento, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Ahora, cuando nosotros llegamos al libro de Tesalonicenses, vamos a encontrar algo importante acerca del arrepentimiento. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, dice lo siguiente: de tal manera, versículo 7, que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, estos hombres, Pablo llega, era una ciudad idólatra, pecadora, como todos nosotros, pero ¿qué sucedió? Se les revela Cristo Jesús. Ellos aceptan a Cristo, se arrepienten de sus pecados y son ahora de ejemplo, es decir, hubo un cambio, hubo un testimonio de lo que ellos habían creído. ¿Recuerdas? Al principio te dije que un verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento que produce un cambio de comportamiento. Es decir, cuando estos hombres creyeron en la verdad de Dios, la verdad de Dios les mostró quiénes eran ellos, cómo su conducta desagradaba al Padre, tuvieron este cambio de pensamiento acerca de lo que es bueno, lo que es verdadero, y esto modificó su comportamiento. La palabra también nos dice en el libro de Romanos, que hablando acerca de un verdadero sacrificio, dice que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo delante de Dios,
santo y agradable. Este es nuestro culto racional. Y también nos habla que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de su palabra. Es decir, la palabra de Dios, esta nueva verdad que adoptamos, debe de modificar nuestro comportamiento. Jesucristo les dice a los discípulos les dice a los discípulos hablándole a los fariseos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tomen las acciones después de haber recibido a Cristo Jesús y de haberse arrepentido, tomen las acciones necesarias para demostrar su arrepentimiento. Esto lo quiero aclarar. No hacemos obras para salvarnos, eso es ilógico, no se puede. Pero como hemos sido salvados y como nos hemos arrepentido, tomamos nosotros las acciones necesarias que demuestran o que persiguen ese arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio, vamos a llamarlo en 3 partes. Un cambio intelectual es cuando aceptamos la verdad de Dios, producto de el Espíritu Santo actuando en nuestra vida, producto de haber recibido a Cristo, aceptamos su verdad. Es una obra que hace el Padre, un cambio en nuestra mente, en lo que pensamos acerca de la vida, del pecado, del comportamiento, de la verdad, de lo bueno. Y esto debe producir un cambio a nivel también, vamos a llamar, emocional, la forma en la que percibimos la satisfacción, la vida, los placeres. Debe haber un cambio en nuestro corazón, en lo que deseamos, en lo que buscamos. Y debe haber un cambio en nuestra voluntad. Y eso es en lo que creo que muchos llegan a tener problema. Porque dicen, ay, pues ojalá Dios ya me quite esto. ¿Sabes qué, querido amigo, amiga? Dios te lo quita, Dios te da la capacidad, pero necesitas tú poner este esfuerzo, esta voluntad para caminar en el sentido contrario. Mucha gente dice, ay, es que yo soy esto. Y pues hasta que Dios me lo quite. No, es que necesitas tú caminar en la dirección contraria. Si encuentras que hay algo que te tienta, algo que te seduce, corre en la dirección contraria. Necesita el hombre y la mujer ejercer su voluntad. Necesita ejercer dominio propio y caminar en aquello que Dios ha trazado para su vida. Déjame decirte que el que tú te hayas arrepentido y recibido a Cristo no va a evitar que el enemigo siga tentándote, que el enemigo traiga insinuaciones. Es más, en el momento que lo haces, más van a venir, porque su propósito es hacerte caer y desanimarte. Pero también es verdad que Dios nos capacita para vivir en su fe y obedecer su palabra. Pero el hombre, la mujer que se han acercado a Dios, necesitan caminar, ejercer su voluntad para someterse a la voluntad del Padre. Déjame darte para terminar algunas recomendaciones. Primero, lo que te decía desde el principio, si tú no has recibido a Cristo Jesús, ese es el primer paso. Reconoce tus pecados, reconoce la necesidad de Él, arrepiéntete y búscalo. Segundo paso que necesitas hacer, ora y busca a Dios en su palabra. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué guardar el joven tu palabra? ¿Con qué guardar el joven con guardar tu palabra? Perdón. ¿Con qué se acerca a ti? Con guardar su palabra, ¿no? También dice la Biblia que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, necesitamos estarnos nutriendo de la palabra de Dios. Si nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder soportar los embates del enemigo. Necesitamos estar acercándonos de Dios. Cuando tú te veas tentado por algo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, acercaos confiadamente hasta el trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro. Es decir, la misma gracia que nos salva es la misma gracia que necesitamos día con día para perseverar en Él y apartarnos del pecado. ¿Te sientes tentado? Ora. ¿Te vuelves a sentir tentado? Ora. Otra vez, ora. Por eso es que la Biblia nos dice, orad sin cesar. Así, a la medida que de la frecuencia de la tentación, debe ser la frecuencia de nuestras oraciones. Y de esa manera podremos permanecer en Él, perseverar en su fuerza y fortalecernos en el poder de Dios. Y de esta forma
podremos mostrar estos frutos dignos de arrepentimiento, los cuales son muy necesarios a mostrar como evidencia de algo que ya ha sucedido en nuestro corazón. Tú no puedes decir me arrepiento si sigues viviendo la misma vida. No puedes decir soy un creyente si vives una vida totalmente contraria a la palabra. Necesitas cambiar tu mente, o más bien que Dios cambie tu mente y entonces que cambien tus acciones. Voy a orar por ti. Padre, te doy muchas gracias por este día, por este tiempo que pudimos pasar leyendo tu palabra. Te ruego que nos ayudes. Te necesitamos tanto para mostrar estos frutos dignos de arrepentimiento. Y caminar, hablar, pensar, ver, escuchar como tú quieres que lo hagamos. Te ruego por cada uno de los que están escuchando esto, que tú los ayudes y que puedas estar con ellos. Y aquellos que aún no se han convencido, Padre, convéncelos de pecado, justicia y juicio y no los dejes hasta que se arrepientan, Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén.